Cuando creemos en Dios, cuando venimos a conocerlo, una de las cosas que nos platican es que Dios puede sanar. Nunca nos imaginamos pasar por un proceso de enfermedad, pero cuando éste llega, cuando la enfermedad toca nuestra puerta, no siempre es fácil mantener la fe en alto. No siempre se puede estar firme en lo que uno cree y se pone a prueba. Nosotros mismos somos probados. Quiero contar mi historia para todos aquellos que quizá estén pasando por un momento difícil, por un momento de oscuridad, por un momento en el que quizá pienses que ya no va a haber un mañana. Tal vez estás batallando con tu cuerpo o con tu mente, con tu corazón. Quiero decirte que hay esperanza, que si Dios lo pudo hacer conmigo, yo estoy seguro que también podrá hacer una obra maravillosa en tu vida. Mi historia creo que comienza como muchas otras. En el año de 2012, yo estaba cursando una preparación ministerial y tomé la decisión de pedirle matrimonio a quien en ese momento era mi novia. En la graduación hice este acto de compromiso. A partir de allí todo fue, la verdad es que fue tan agradable. Creo que tenía muchas cosas que quizá pueden ser codiciables o a lo mejor a muchos pensarán que lo podía tener todo en la vida o qué más podía pedirle a la vida. Estaba comprometido, tenía un buen trabajo, ya tenía el lugar en donde iba a vivir, había comprado algunas cosas, estufa, eh, lavadora, refrigerador, habíamos pagado algunas cosas de la boda y todo parecía indicar que iba a ser un inicio muy especial y feliz. Corría el año de 2013, en el mes de octubre, cuando de repente me levanté con una sensación en mi espalda que no sé cómo describirte. Era como cansancio, como si mis músculos se estuvieran estirando, tal vez un dolor de cabeza, un dolor de espalda, pero era un dolor, una sensación que no estaba en la piel, no estaba en los músculos, mmm, tampoco estaba en el hueso. Era como si me doliera el alma, pero era una sensación soportable. Recuerdo que para esos días yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana y a mí me gustaba llegar a las 5 para poder estar orando un momento, leer la palabra de Dios antes de comenzar mis labores. Siento que ahí empecé a tener una relación más estrecha con Dios. Así que fui a mi trabajo, hice lo que estaba haciendo en estos días, leí la Biblia, me preparé para trabajar, para mi jornada y el dolor se empezó a intensificar en mi espalda. Era una sensación muy extraña, pero no le quise dar importancia. Seguí con mi día. Es más, al día siguiente volví a sentir esa misma malestar, ese mismo sentir en mi cuerpo y lo volví a ignorar. Hasta que llegó un punto en el que empezaba a sudar frío, el dolor de repente era muy agudo, no podía pensar con claridad, me mareaba, me perdía. Yo trabajaba en una planta armadora de autos y bueno, mi trabajo era
ir y venir por toda la planta y recuerdo que me perdía en la planta. Cuando yo ya había aprendido a manejarme dentro de ella, en esos días me perdía, me desorientaba, no sabía por dónde salir, por dónde entrar, estaba confundido, era como si mi mente estuviera aturdida por alguna razón. Um, para el fin de semana empiezo a vomitar. Recuerdo que el viernes por la tarde quise comer y ya no pude. Quise cenar, no pude hacerlo, devolvía todo lo que comía. Pasé muy mala noche y recuerdo que en la madrugada todavía vivía con mis padres. Mi papá me llevó a una clínica para que pues me revisaran, vieran qué estaba sucediendo. Uh, todo parecía indicar que estaba completamente sano, mi espalda, mis músculos. Entonces atribuyeron que tenía una contractura muscular, que traería algo simple, que no necesitaría más que tal vez un poco de suero e ir a descansar a casa. Me inyectaron suero y juntamente con el suero una medicina, no recuerdo qué era, tal vez diclofenaco, una cosa así. Regresé a casa, tenía cierta mejoría, yo pensaba que todo iba a quedar allí. Sábado por la mañana me siento un poco mejor, eh, empiezo a comer, la sensación de náusea se había ido momentáneamente, pero en la noche volví a recaer. Me volvieron a llevar a la clínica, me volvieron a inyectar el suero, pero ahora ya mi cuerpo como que rechazaba el medicamento. Regresé a casa pensando que todo iba a estar bien a la mañana siguiente. Pero, ¿qué te cuento? Solo me sentí peor. Desde muy joven yo he participado en la alabanza de la congregación a la que asisto y yo llegué muy temprano, estaba alistándome para dar un estudio que yo estaba dándole a mi equipo de alabanza. Y recuerdo que terminé de dar el estudio y no me pude quedar a la reunión, me fui. Las personas que me conocen bien saben que nunca falto a algún compromiso que hago, sobre todo cuando es un compromiso para Dios. Así que era completamente atípico que yo me fuera en esa mañana, pero no pude estar ahí. Me regresé a casa, me acosté pensando que en algún momento iba a mejorar, así que yo empecé a orar. Empecé a pedirle a Dios que me sanara. A la mañana siguiente, el lunes muy temprano, no me pude levantar. Era mucho el dolor que tenía, mucha pesadez. Era como si algo muy pesado estuviera en mis hombros. Así que ahora ya no me llevaron a una clínica, mis padres me llevaron a un hospital. El doctor encargado en ese momento era un doctor que aparentemente tenía mucha trayectoria, juntamente con otro neurólogo que fue llamado para que me pudieran atender porque estaban temiendo que mi problema fuera neuronal. Pasado algún tiempo me hicieron algunos estudios y en ese momento pensaba que todo estaba bien, que solo era una prueba o solamente iba a ser algo pasajero, iba a ser algo sencillo. Aunque algo que me estaba preocupando era que mis piernas estaban durmiéndose. Era como si las fuerzas se me estuvieran disminuyendo cada vez más. Cada vez me costaba más trabajo pararme, cada vez estar de pie me resultaba más complicado. Estaba completamente impactado por ese sentir. Nunca me había sucedido que las piernas se me durmieran. Hasta que de plano dejé de sentir en mi piel. Y la fuerza que tenía en mis piernas era insuficiente para estar de pie largos periodos de tiempo. El doctor neurólogo que estaba encargado de mi caso entró a mi habitación. Para este punto yo ya perdí completamente la noción del tiempo. No sé si pasó un día o 2 días de esto que te estoy contando.
desde que yo ingresé el lunes por la madrugada. Pero ese doctor entró a mi habitación con una mueca de burla. Se me quedó viendo y me dijo que si yo ya me iba a casar. Entre otras cosas, me preguntó, me cuestionó de mi vida, de mis hábitos, y me preguntó si era cierto si yo me iba a casar pronto, a lo cual yo le respondí que sí, y que estaba muy contento de que eso fuera a suceder. Entonces, él atribuyó todo mi mal y todos mis síntomas a que yo estaba nervioso por contraer nupcias con mi esposa. Él pensaba que yo estaba buscando alguna excusa para no casarme. Yo me indigné y lo vi directamente a los ojos. Noté que su cara estaba paralizada de un lado. Y más noté su expresión como de burla y más sentí coraje y sentí impotencia al estar frente a ese hombre y que él estuviera de alguna manera poniendo en tela de juicio lo que yo estaba sintiendo. Acto seguido sacó un bolígrafo de su camisa y me lo enterró, me clavó la punta de ese bolígrafo en la planta de mi pie y se estaba riendo. Porque como yo había expresado que no sentía nada en mi piel, por más que me pellizcara o pasara mis manos, no sentía nada, y él estaba completamente convencido de que yo estaba fingiendo, él decía o pensaba que con un daño a mi persona iba a reaccionar o iba a confesar que todo era inventado. A lo que yo le dije que dejara de hacer eso, que yo sabía que me estaba haciendo daño, pero no lo podía sentir. Y curiosamente el doctor abandonó la habitación molesto conmigo. Me pareció tan indignante el trato que me dio ese doctor. Y el otro doctor, el especialista, el clínico, el residente, me hizo también un par de pruebas, pero no encontraban nada, no había diagnóstico, no sabíamos a lo que yo me estaba enfrentando. Un día se me paralizó la cara, se me cayó. Normalmente cuando hay una parálisis facial, me han dicho que lo normal es que se paralice solamente un lado, pero en mi caso se paralizó toda la cara. Cada vez estaba más débil, menos podía pararme. Y yo entré en un estado de desesperación. Recuerdo que en una tarde me levanté como pude de la camilla, agarré el suero al que estaba conectado y empecé a caminar apoyado del atril. Y yo estaba orando y declarando mi sanidad como me habían enseñado. Toda la vida me enseñaron que yo tenía que decretar la sanidad que Dios, que Cristo ganó en la cruz del Calvario para mí. Así que eso estaba haciendo, decretando mi sanidad, diciendo que yo era sano por las llagas de Cristo, teniendo mucha fe, aunque en realidad en mi corazón estaba completamente asustado. No hubo mejoría, ni en el trato que me daban, ni en mi salud. Así que decidí irme de ese hospital. Me sentí atropellado, me sentí indignado, me sentí, no sé cómo decirte, quería huir de ese lugar, no quería volver a ver a esos doctores tan abusivos nunca en mi vida. Cuando llegué a casa, fue como si volviéramos a empezar. No teníamos a dónde ir. Habíamos ido a uno de los mejores hospitales de la ciudad y no teníamos respuesta. Y luego en una mañana, o tal vez era tarde, quise comer una sopa que me preparó mi madre y la debilidad alcanzó mis brazos. Ya no pude levantar la mano para llevarme la cuchara a la boca. Así que entonces supimos, mi familia y yo, que era una situación apremiante.
Recuerdo que mi padre estaba buscando en la sección amarilla un doctor, algo que pudiera darnos alguna solución. Mi novia, que cuando yo empecé a padecer nunca se separó de mi lado, ella también estuvo buscando algo a dónde ir. Estábamos orando todos. Recuerdo que en mi congregación todos los días estaban orando por mí. Amigos, familiares, todos se enteraron que estaba enfermo, que no sabíamos qué estaba pasando y estábamos preocupados, asustados, pero todos orando, todos pidiéndole a Dios un milagro. Y recuerdo que esa noche, esa madrugada, mi padre abrió la sección amarilla y como si hubiera sido por un milagro de Dios, se abrió en un lugar donde estaba un excelente neurólogo. Hablamos con él y yo no hablé con él. Me parece que habló mi novia, habló mi padre, mi madre, no sé quién hablaría con él. Le platicaron de mis síntomas y él les pidió que me llevaran de manera inmediata a donde él estaba. Yo para ese momento ya iba en silla de ruedas, ya no podía erguirme, ya no podía caminar. Recuerdo que iba completamente arqueado, la fuerza en mi espalda se había ido, en mi voz, mi visión era doble, tenía muchos síntomas muy extraños que no sabía cómo explicarle a la gente, a los que me rodeaban, qué era lo que me pasaba. Pero cuando llegamos con este doctor, me vio y me dijo: yo no sé lo que tengas, pero definitivamente estás enfermo y vamos a buscar qué te pasa. Me programaron una punción lumbar y después de un par de días, si mal no recuerdo, el diagnóstico está confirmado. Mi enfermedad era Guillain-Barré. Esta enfermedad es algo que desconecta el cerebro del cuerpo. Era lo que yo estaba sintiendo, cómo los nervios, los que llevan la señal del cerebro al cuerpo, estaban siendo desconectados. Estos nervios están cubiertos por un material orgánico llamado mielina, que les permite llevar el impulso eléctrico al cuerpo, del cerebro al cuerpo. Y este material, esta mielina, se fue acabando. Es una enfermedad autoinmune, el mismo cuerpo se ataca y para el momento en que este doctor me recibe, nos enteramos que la enfermedad había estado avanzando algunas semanas y no habíamos hecho nada al respecto, no habíamos podido hacer nada al respecto. Empezó a tratarme, me recuerdo que era un medicamento muy caro que tenían que inyectarme por las noches. Y por las mañanas tenía que tener pues una serie de cuidados especiales y creo que empecé a sentir la muerte en algún momento. Recuerdo en una noche que estaba con mi padre, normalmente él se quedaba a cuidarme y yo escuchaba unos perros a lo lejos, cómo ladraban, pero no eran perros normales, el ladrido era muy fuerte, eran como perros muy grandes, que cada vez se acercaban y conforme se acercaban los ladridos, yo sentía la muerte acercándose al lugar en donde yo estaba. Fue la noche más oscura que he vivido en toda mi vida. No sabía qué hacer. Al día siguiente o a los días subsecuentes, mis síntomas empezaron a agravarse. Me diagnosticaron hipertensión, mi corazón empezó a funcionar de una manera muy irregular, no podía deglutir alimentos, me conectaron una sonda gástrica, la fuerza en mi cuerpo en sí prácticamente se había ido, no podía levantarme por mis fuerzas de la cama, tenía que necesitar ayuda todo el tiempo. Estaba muy angustiado, estaba muy desesperado y no sabía cómo orar.
porque todo lo que me habían enseñado hasta ese momento lo había puesto en práctica y no había funcionado. Declaré mi sanidad como me enseñaron por las llagas de Cristo, pero eso parecía no tener resultado. Eran momentos muy oscuros. Recuerdo que un día mi mamá y mi en ese momento novia, ahora esposa, estaban conmigo, creo que acababa de comer, y yo podía de alguna manera comparar mi vida o ese capítulo de mi vida con Job. Job, una persona justa, una persona que conocía de Dios, una persona que hacía sacrificios para Dios. Le empezaron a pasar calamidades, perdió a sus hijos, perdió su riqueza, perdió todo lo que tenía prácticamente y yo me sentía de esa manera. Perdí la oportunidad de casarme, mi vida como la conocía completamente se perdió, completamente era otra. No sabía si podía sobrevivir a eso. Los doctores me decían que en realidad lo que yo fuera perdiendo de movilidad y de función en mi cuerpo posiblemente se recuperaría si yo lograba sobrevivir ese episodio. Pero como la enfermedad iba avanzando, se temía que pronto alcanzara mi corazón de una manera súbita o a mis pulmones y dejaran de funcionar por completo y muriera de un paro cardíaco o de un paro respiratorio. Así que, casi con la esperanza deshecha, les pedí a mi novia y a mi madre si me podían leer el libro de Job. Y no recuerdo si fue un par de días o si lo leímos todo en un día, la verdad no me puedo acordar de eso. Lo que sí sé es que ellas se turnaban un capítulo y un capítulo y fueron leyéndolo todo. Hasta que llegaron al capítulo final, a los versos finales, donde Dios se aparece en escena y empieza a platicar con Job. Y después de decirle cosas extraordinarias, y Job le contestó que de oídas había oído a Dios, mas ahora sus ojos podían verlo. Cuando leyeron esa parte de la escritura, el cuarto en el que yo estaba de hospital se llenó de la gloria de Dios. Era palpable, era como si Dios se hubiera hecho presente justo como en el libro de Job. Y me sentí completamente desnudo, me sentí indefenso delante de Dios. Jamás me había sentido de esa manera. Siempre había sentido una presencia de Dios muy bajita, muy cálida, se siente rico, pero ahora sentía la presencia de Dios pesada en ese lugar. ¡Wow! Y como pude, empecé a orar a Dios. Para ese momento yo ya tenía algunos diagnósticos. Yo ya iba a ser hipertenso, si sobrevivía, claro está. No iba a poder tener hijos, tal vez iba a poder recuperar la fuerza de mis piernas y volver a caminar, pero no de manera normal. Alguna parte quedaría atrofiada y no sería el mismo caminar que antes de este episodio. La vista estaba dañada, en fin, iba a haber cosas que posiblemente recuperaría, pero no sabíamos a qué grado. Hubo otro doctor, neurólogo también, no el que me atendió al principio, el que me atendió
En ese momento justo, yo estoy seguro que Dios lo usó para salvar mi vida. Y el otro neurólogo clínico, el tercero, digamos, él fue el que dio esos diagnósticos terribles, que yo prácticamente iba a perder mi vida como la había conocido y tenía que hacerme la idea. De hecho, les había dicho a mis familiares que se hicieran a la idea de que yo iba a ser un vegetal o que muy difícilmente podría recuperar el habla o el caminar o la expresión en mi cara, mucho menos levantarme con fuerza de la silla de ruedas. Y en ese momento, cuando te digo que la gloria de Dios se presentó en ese lugar, como pude oré. Y creo que fue una de las oraciones más sinceras que he elevado para Dios. En ese momento yo le dije, Señor, si tú me quieres sanar, sáname, porque yo sé que tienes el poder para sanarme. Si no me quieres sanar y si me voy a quedar inmóvil de mi cuerpo, está bien. Si me voy a morir, también está bien. Y en ese momento me rendí ante la voluntad de Dios, me rendí a lo que Él quería hacer con mi vida. Ya no era lo que quería yo, ya no era lo que estaba decretando, ya no era lo que yo estaba exigiendo como derecho, sino que más bien estaba suplicándole a Dios que tuviera piedad de mí, pero que a la vez lo que Él decidiera con mi vida, yo lo aceptaba con gozo, yo lo aceptaba porque es su voluntad. Justo en ese momento, cuando yo termino de orar, siento en mi mano derecha un pequeño hormigueo justo en la palma de mi mano. Llevaba días sin poder sentir nada. No sentía absolutamente nada en mi piel. Así que ese hormigueo me hizo sentir algo. Empecé a gritar, mamá, mamá. Bueno, no podía gritar mamá porque como estaba la cara paralizada, no podía juntar mis labios. Pero les dije, Dios me va a sanar. Dios me acaba de responder. Dios me va a sanar. Y también empecé a sentir en mi otra mano un hormigueo. Cuando hice esto con mis manos, sentí la piel. Yo sé que para ti es muy común sentir la piel entre tus dedos. Cuando tú los juntas y sientes los surcos que tiene la piel, la huella dactilar, lo puedes percibir y es algo tan natural, es algo que pasa tan desapercibido, pero yo llevaba días sin poder sentir y en ese momento volví a tener esa sensación y para mí fue un milagro increíble. Toqué el rostro de mi mamá, toqué el rostro de mi novia, todos estábamos llorando. Fue un momento tan increíble donde la presencia de Dios fue tan palpable que creo que mi fe se ensanchó en ese momento. Pero todavía seguía en esa silla, o no, más bien en esa cama, yo seguía postrado. Después me pasaron a una sala con un poco de más confort cuando ya fue administrado todo el medicamento que me necesitaban dar. Yo cuando paso a ese piso, era una suite del hospital, yo iba como una gelatina, no podía, prácticamente lo que podía hacer por mí mismo era abrir los ojos y un poco hablar, pero era todo. Uh, Pero Dios empezó a mostrarse y empezó a hablarme a través de pequeñas señales, grandes señales. Recuerdo que en esos días un amigo pastor mío, que realmente tiene muchos años que no lo veo, y Dios le dijo que me hablara por teléfono y le dijo que me recordara que Dios había pagado
el precio de mi sanidad. Pero cuando yo recibí esa llamada, yo lo recibí de otra forma completamente distinta que antes. Entendí que realmente Jesús había pagado el precio por mi sanidad, que Él había sufrido con sus llagas para que yo no padeciera enfermedad, y que esa enfermedad no venía de Él, sino que Dios ya me había hecho sano, pero no por mi voluntad, sino por la suya. Recordé que Dios es bueno, recordé que Dios es poderoso y fiel. Así que cuando externó esas palabras y me dijo, recuerda que Jesús ya pagó por ti en la cruz. Lo comprendí de una manera completamente distinta. Así que realmente estuve más bien expectante a lo que Dios haría en los próximos días. Después recibí otra visita de un amigo pastor mío que venía desde Estados Unidos y estuvimos platicando un momento, y cuando se acabó la hora de visitas, él quiso orar por mí y él se recostó a un lado mío y empezó a orar. Y en un momento de su oración, él empezó a decir, Dios, yo declaro un corazón sano, un corazón nuevo en el pecho de este hombre. Pero él no sabía que yo ya estaba declarado con hipertensión. Tomaba 3 medicamentos diferentes en ese momento para controlar mi presión, que estaba altísima. Tenía unos números terribles que de verdad los médicos, las enfermeras estaban prácticamente esperando que yo explotara de tanta presión que tenía en mi corazón. Y él oró eso sin saber. Al día siguiente, recuerdo que las enfermeras fueron a verme muy temprano en la mañana y la presión estaba baja. Después de haber tenido semanas con una presión altísima, ahora estaba baja. Le hablaron al cardiólogo que me estaba atendiendo, que por cierto era el dueño del hospital, fue el que me llevó a la suite a la que yo te platico. Me atendió como hijo de rey realmente. Y le hablaron al cardiólogo y le explicaron la situación y estaban temerosas de que ahora mi presión bajara, y el doctor les ordenó que me quitaran una de las pastillas. Monitorearon todavía mi presión durante ese día y por la tarde seguía baja, lo cual pues todavía más preocupadas las enfermeras volvieron a hablar con el cardiólogo. El cardiólogo les dijo que quitaran otra pastilla más. Creo que me las tomaba 1 o 2 veces al día. Total que al día siguiente o ese mismo día en la noche, perdóname, no recuerdo bien ese tipo de detalles, pero volvieron a hablar con el cardiólogo porque mi presión seguía baja. Así que me quitaron los 3 medicamentos. Al día siguiente mi presión estaba sana completamente sana, como de un niño de 15 años. No lo podíamos creer, los doctores no cabían. ¿Cómo? La hipertensión no se sana de la noche a la mañana. Es más, no se sana. Es un padecimiento crónico, pero mi corazón estaba sano. Fue como mi amigo lo declaró. Tenía un corazón nuevo en mi pecho. Después recibí otra visita de una congregante de mi iglesia. Ella había escuchado en la congregación que estaban orando por mí, pero ella no había sabido muy bien qué me estaba pasando y decidió visitarme. Cuando ella me visitó, me contó que tuvo un sueño, tuvo una visión, en donde veía me veía a mí como flotando como en una posición fetal, y dice como si yo estuviera dando vueltas en un espacio, y de repente salieran alas como de un ángel a mis espaldas, pero no eran alas mías, sino que como si esas alas empezaran a cubrir mi espalda, y como si se empezaran a meter en mi piel, y ella veía cómo se metían mis músculos y en mi columna vertebral. Ella no sabía lo que me estaba pasando, pero en realidad yo entendí, Dios está metiendo
su mano hasta lo más profundo de mi ser para sanarme. Después, otro de los milagros fue que Dios me devolvió la posibilidad de deglutir. Mira, comer se nos hace tan cotidiano, pero yo ya no podía hacerlo, yo ya no podía pasar alimento. Recuerda que te decía que yo tenía una sonda gástrica en mi estómago, pero empecé a deglutir, empecé a comer por mí mismo. Y Dios empezó a sanar poco a poco cada uno de mis padecimientos. Todo lo que me habían profetizado, me habían dicho que me iba a pasar, fue completamente mentira. Dios se hizo presente y cambió el diagnóstico por un diagnóstico de vida. Después de unos meses de recuperación, para el mes de abril, recuerda que yo me iba a casar para el 13 de diciembre del 2013. Al año siguiente, en abril de 2014, yo pude contraer nupcias con mi esposa. Yo estaba haciendo mi vida. Empecé a trabajar nuevamente en un trabajo mejor pagado. La casa que te había platicado era una casa pequeña, una casa para recién casados, pues bonita, agradable. Pero ahora Dios me había regalado una casa, no la iba a rentar. Ya era mi casa, estaba mi nombre y más grande y tenía todo lo que yo había soñado tener en una casa. Todo lo que habíamos planeado para la boda lo pudimos hacer, no nos costó trabajo, todo lo que habíamos contratado nos lo respetaron. Recuerdo que mi esposa que tenía un sueño de irse de luna de miel a Cancún, y bueno, ¿quién no se quiere ir a Cancún, verdad? Pues ya teníamos el viaje pagado, habíamos pagado una parte pequeña de lo que costaba el viaje, y Dios obró hasta en eso. Recuerdo que la chica que nos estaba ayudando con ese viaje nos llamó porque mi esposa quería ir a un hotel muy exclusivo, muy grande, muy caro. Lo había visto en fotos, tenía una playa privada, tenía unos restaurantes increíbles, tenía unas vistas al mar impresionantes y ella quería estar allí, pero el hospedarnos en ese hotel costaba un buen porcentaje de lo que costó la boda, o sea, no era factible para nosotros. Recuerdo que recibimos esa llamada de esta persona que nos estaba llevando ese trámite, ese viaje, y solo le dijo a mi esposa, no cabe duda que Dios los ama muchísimo. No sé qué pasó, pero ahora la reservación que ustedes tienen es en el hotel que tú habías querido y ya no tienen que dar más dinero. Lo que habían dado para apartar es suficiente para pagar todo el viaje. Cada cosa que nosotros fuimos avanzando, vimos la mano de Dios. Llevo prácticamente 10 años sin contarle a alguien este testimonio de mi vida y quiero que en estos próximos días o en estas próximas transmisiones platicarte no solamente lo que viví yo, sino lo que vivió mi esposa, lo que vivieron mis padres, pero lo que te puedo decir ahora en este momento que te he resumido tanto, mi testimonio es que Dios responde, no importa la situación que tú estés pasando ahora mismo. Tal vez estás viviendo depresión. Tal vez te estás enfrentando con una enfermedad incurable. Tal vez el diagnóstico del doctor no es lo más prometedor. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde, en este tiempo que tú estés viendo, escuchando este podcast, este mensaje. Dios siempre tiene la última palabra. Anhelo y espero que mis palabras puedan inyectarte un poco de fe.
Y si estás pasando por un momento de oscuridad, por un momento de enfermedad, de angustia, tal vez de deudas, tal vez de una situación familiar que no sabes cómo se va a solucionar, confía en la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Lo que también te recomendaría es que no creas que Dios es tu sirviente. Dios es soberano, Dios es dueño de todo el universo. No es nuestro sirviente, no es para que nosotros estemos decretando y exigiéndole lo que nosotros queremos que pase. Sujétate a su mano y a su voluntad. Confía en Él y Él hará maravillas, porque su voluntad excede tus buenas intenciones. A mí me hubiera gustado que me sanara luego, ¿verdad? Que me sanara de un momento a otro, que me sanara, que yo me pudiera parar de repente de la silla de ruedas y no sé, tener otra idea diferente, pero lo que Dios hizo fue perfecto. Dios obró de la manera que Él quería obrar. Él, como le dijo a Moisés, mostró sus maravillas. Y una cosa más te digo, Dios hace las cosas posibles. Lo que el hombre diga que es imposible, tú tienes un Dios que hace las cosas posibles. A mí me habían dicho que no iba a poder tener hijos. De hecho, ese doctor, el tercer doctor que te menciono, que también me dio todo el diagnóstico pesimista, él fue el que dijo que no iba a poder tener hijos. Esa capacidad se había perdido con la enfermedad y era difícil, muy difícil recuperar. Lo mismo que el movimiento de mi cara, por ejemplo, lo mismo que la sensación en mi piel, son cosas que son prácticamente imposibles de recuperar. Y ahora tengo una familia que está conformada por 3 hijos. Dios actúa de manera abundante. Dios no se queda con una migaja o te da migajas o te da piedras, como dice su palabra. Él es un Padre bueno que te dará siempre lo que tú necesites en el momento oportuno. Acércate confiadamente a su trono de gracia. Él te socorrerá, Él te va a socorrer en el momento que más lo necesites. Espero que estas palabras te hayan servido de aliento. Anímate. Pon tu fe en Dios. Él nunca te va a fallar. Las finanzas personales hoy en día no es un tema que queramos tocar de manera frecuente. ¿Por qué algunas personas se hacen ricas y otras no? ¿Por qué tenemos deudas que no podemos pagar? Muchos quisiéramos saber acerca de las finanzas, pero no tenemos alguna guía o alguna base que nos pueda ayudar para comenzar. Mi nombre es Daniel Delgado y quiero presentarte hoy este libro que va a ser de mucha bendición para ti. Aquí vas a encontrar algunos secretos que están en la Biblia que Dios nos dejó para prosperar, no solamente en las finanzas, también en nuestra familia, también en nuestras relaciones y en muchas otras cosas más. Te invito a leerlo, te voy a dejar el link en la descripción. Estoy seguro que va a bendecirte.